Espero que estén todos bien. Vamos a continuar. Una vez que ya terminamos de analizar todos los aspectos generales de la escritura, vamos a ver las particularidades que se presentan. Vamos a ver los gestos tipo, le llamamos, y representa una particularidad, es un gesto que se repite constantemente en la escritura a cada instante, que caracteriza esa escritura, que cambia el modelo caligráfico y es como un tic que se presenta. Es una particularidad que nos llama la atención cuando vemos la escritura, es algo especial. Vamos a analizar el lugar donde se produce, si se produce en la primera zona, en la zona media o en la tercera zona, la zona que ocupa, porque se puede producir en una letra, partes de letra, y el movimiento se puede desviar hacia otras zonas, el ambiente gráfico, si es positivo o negativo, y vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien. Nosotros vemos la escritura y en esta escritura ya vemos un gestotipo. Hay dos gestotipos, uno fuerte y débil, que después lo voy a explicar. Pero acá en este caso, lo que vemos son desviaciones en la tercera zona hacia la izquierda. Son movimientos sinistrógiros permanentemente, aquí en este caso en las jambas. Pero, analizando bien, no es solamente en las jambas que se está produciendo acá. Aquí, por ejemplo, tenemos una N, acá dice torronés. Esta es una N, no terminó la N, que pertenece a la zona media y se desvió el trazo, fue hacia la tercera zona y en movimiento regresivo. Acá, por ejemplo, hay otra letra, acá dice hijos, es una H, tenía que haber terminado aquí el trazo o continuarlo para la letra siguiente porque esta escritura es desligada, y siguió hacia la tercera zona, hizo esa misma desviación. Entonces, en principio, cuando nosotros vemos esta escritura, ya nos damos cuenta que hay desviaciones sinistrógiras, que es un gesto tipo. Después vamos a analizar, porque tenemos que analizar a qué zona pertenece. Si se produce acá, como es en la zona inferior, nos está hablando de lo instintivo, de lo sexual. En el caso si fuera en la zona media, nos hablaría de la emotividad, de los sentimientos, de la conducta. Si fuera en la zona superior, con las ideas, con el intelecto, con la espiritualidad, pero así vamos a ir analizando. En principio vemos acá que hay movimientos regresivos. Entonces, vamos a analizar iniciales, finales, las mayúsculas, que son las que representan el yo, los óvalos, ampas y jambas. Vamos a poderlo encontrar en toda la escritura. Entonces es algo que se repite continuamente y que caracteriza a la persona. Dije que teníamos dos tipos de gestotipo. Uno fuerte, donde vemos un aumento de la presión, de la dimensión y en la forma, y un gesto tipo débil, donde vamos a ver interrupciones, cortes, retoques, fallos, brisados, torsiones, suspensión de la letra, debilidad en el trazo y desviaciones sinistrógidas. En el caso anterior, como vimos, había desviaciones sinistrógidas y pertenecían a la tercera zona, es decir, la zona de la sexualidad y de los instintos. Entonces, el gesto tipo fuerte, que va a aumentar presión, dimensión y forma, está destacando la fuerza que tiene la persona, el predominio sobre los demás gestos que puede tener o actitudes. Vemos si acumula las tensiones, vamos a pasar aquí,
hacia dónde desplaza su líbido. Esas tensiones internas, hacia dónde preferentemente las desplaza. Y en el gesto tipo débil, lo que vamos a ver es el lado sensible, lo que expresa especialmente la debilidad, la inseguridad, hacia dónde se siente vulnerable. Los conflictos psicoafectivos, que son la oposición entre los actos y las intenciones. Cuando vemos un gesto tipo, entonces vamos a ver cómo se manifiesta el individuo, esa particularidad que tiene cuando reacciona. Es como un tic especial que tiene la persona, que siempre responde de la misma manera. Acá en este ejemplo lo que quise mostrar es en los trazos iniciales. En los trazos iniciales nosotros estamos hablando del deseo, de cómo están inspirados los actos, del inicio de algo, del impulso inicial que toma la persona. Y acá lo que estamos viendo es en los trazos finales. Esta es una O. Permanentemente, bueno, la A también, pero se da menos. Pero la O, que pertenece a la zona media, se está desplazando hacia la primer zona y está haciendo un movimiento regresivo. Ese movimiento regresivo, que tiene varias interpretaciones, en primer lugar tenemos que ver que está yendo hacia el pasado y está tomando la primer zona, que es la zona superior, la zona del intelecto, de la idea, de lo espiritual. Pero también vemos el gesto, vemos que está en forma convexa, no recibe las influencias del exterior, está en una situación defensiva con respecto a los demás. Entonces, cuando analizamos los trazos finales, es la manera de exteriorizarse, cómo se comporta, no es el inicio como en los trazos iniciales, sino el final, es la zona, le decimos, del no yo, la manera de relacionarse. Aquí en este caso está tomando actitudes defensivas. Bueno, acá para tomar en cuenta, por ejemplo, como dije que había algunos gestos tipo débiles, acá puedo enseñar la suspensión del movimiento. Acá dice él, esta es una E y esta es una L. La cortó acá. Este es un trazo suspendido, o sea, no llegó a terminarlo. Pero bueno, para eso después tenemos que ver toda la escritura. En principio, lo que primero llama la atención es este gesto regresivo de los finales. Porque si se da en la zona superior, ya lo expliqué recién, si se da en la zona media, está relacionado con el coligamento, que nosotros ya hicimos varios videos, y que nos está indicando de la conducta emotiva, del sentimiento, cómo se adapta a la vida cotidiana. Y en las mayúsculas, cuando vemos gestos tipo en las mayúsculas, nos está hablando del yo de la persona, cómo se siente representada. Entonces, de acuerdo en qué lugar se da, se va a interpretar según el simbolismo del espacio, porque, como dije, es una manera de reaccionar que tiene el individuo y vemos a dónde se manifiesta. Acá vamos a ver algunos ejemplos, va a ser muy general porque es una introducción esta, y en los videos posteriores vamos a analizar e interpretar cada uno de ellos. En principio acá, por ejemplo, tenemos triángulo, que ya vimos en la escritura angulosa la interpretación. Así que el triángulo es la interpretación reforzada del ángulo. Cuando se da permanentemente en toda la escritura, es una escritura que tiene triángulos y vamos a analizarlo como gesto tipo. Esto, que parece un nudo, bueno, se llama nudo y se da en los óvalos.
Acá tenemos golpe de látigo, es la letra T, donde el golpe de látigo es similar en las interpretaciones al golpe de sable. Como lo dice la palabra, el látigo es flexible, movimientos curvos, que luego termina a veces en arpón. No puedo explicar mucho porque es otro gestotipo. Aquí está un arpón. Y el golpe de sable forma un triángulo y la línea es recta. Entonces este sería golpe de látigo, este sería golpe de sable. En la letra T es eso. Luego vamos a ver lo que sería una escritura anillada. Este es un óvalo donde da 2 vueltas sobre el mismo óvalo. Acá en esta letra G también se ve, que también la vamos a interpretar siempre y cuando se da en toda la escritura, no en una o 2 simplemente. Podemos tomarlo en cuenta, pero ya esa no va a ser una escritura anillada. Aquí vamos a ver otros. Bueno, aquí tenemos nudo otra vez. Esta sería como una torsión, que ya muchos lo vimos ya. Esta es una T, pero lo que quise mostrar acá, que aumenta el trazo, el grosor o el peso a lo último, donde se detiene bruscamente, que es la maza. Este sería un gancho, un arpón, perdón. Le decimos en realidad, la interpretación es la misma, gancho o arpón, nada más que el gancho es curvo, que es el que se presenta aquí, y el arpón es un ángulo, que también puede suceder en la zona inicial o final, pero vamos a ver que tiene la interpretación de acuerdo a dónde se realiza. Acá tenemos un lazo, esta es una letra C, donde hizo un bucle, otro bucle, los cruzó y esto lo llamamos lazo. Después también podemos observar en varias escrituras donde se dedican a hacer trazos convexos. Aquí, por ejemplo, la característica del trazo convexo es que la pancita la tiene para el lado social, para el lado derecho, así que se está defendiendo de lo social, está adoptando una actitud defensiva, y cuando el trazo es cóncavo, se deja influenciar por lo social, al contrario que el anterior. Entonces, acá tenemos otros, tenemos por ejemplo espiral, que también pasa lo mismo, la interpretación es diferente si se produce al inicio o al final de una letra, porque decimos que una cosa es la intención y otra cosa es la realización. Acá tenemos gancho, diferentes tipos de gancho. Acá tenemos la letra T con arpones al final de la letra, al principio, al final. Acá esta es una T equilibrada que no tiene ninguno. También vemos arpón en el AMPA de la T. Bueno, y estos son diferentes tipos de lazo que se pueden presentar para la situación. La interpretación va a ser la misma, como ya les dije, cuando se presenta en la zona media, por ejemplo, que es una zona muy importante, vamos a analizar luego en letras reflejas determinadas letras, como la S, que nos habla de la conciencia moral, la letra B corta o V, como lo llaman en otros países, donde nos habla del sentido del deber, y los óvalos, bueno, donde nos habla de la letra O, la veracidad, las relaciones sentimentales. Y cuando hay muchos fallos en la escritura, tanto fallos como exceso, porque estamos hablando de los extremos, no hay un equilibrio, o hay fallos o hay excesos, nos están revelando que la persona contiene algo de inadaptación. En la clase siguiente vamos a comenzar posiblemente por golpe de látigo, golpe de sable, y vamos a ver las interpretaciones. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.